Estás a punto de entrar en La Quimera. Un podcast para descubrir las tendencias del cine del presente. En cada episodio conversamos con destacados cineastas contemporáneos de la mano de Miquel Escudero. La Quimera. ¿Entras? Bienvenidos a La Quimera, un espacio para dialogar con las cineastas de hoy. Soy Miquel Escudero y hoy nos acompaña Dominga Sotomayor. Dominga Sotomayor. La película De jueves a domingo nos descubrió a una joven cineasta chilena con una sensibilidad extraordinaria y una voz autoral con una fuerza inesperada. El relato de dos niños que descubrían durante un viaje hacia el norte de Chile la separación de sus padres. Esta cinta abría la puerta a una filmografía en la que el punto de vista, la nostalgia del tiempo perdido y la visión sobre el propio país iban a jugar un papel fundamental. Tarde para morir joven, su largometraje de 2018, contaba la llegada de la democracia a Chile en el verano de 1990 desde la misma emoción contenida que recorre el resto de sus trabajos. Limpia, un nuevo título distribuido este año por Netflix, abre quizás la puerta a un equilibrio con el que encontrar una ventana desde la que poder seguir contando historias sin renunciar a su voz propia. Y hoy conectamos con Dominga Sotomayor para aproximarnos a su manera de hacer cine a través de la memoria. Hola Dominga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bienvenida a La Quimera. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿En qué lugar estás? Estoy en un lugar que se llama La Laguna de Zapallar, donde vivo, que es un pueblo costero aquí en Chile. Uh-huh. Nosotros estamos hoy en Barcelona y estamos en los estudios Dama, que les agradecemos que nos han dejado el espacio para poder grabar. Y quería empezar preguntándote si recuerdas la primera vez que viste una película, si la viste en el cine, si la viste en casa. ¿Recuerdas aquel momento? Es loco porque no tengo tantos recuerdos de cine de cuando era muy chica, porque mis papás eran un poco nómades y a los 2 años, 3 años me fui a vivir a una isla en el sur que se llama Chiloé, y después volvimos a vivir a la Comunidad Ecológica, que es este barrio a los pies de la cordillera en Santiago que no tenía electricidad. Entonces, sí teníamos contacto con la ciudad y a veces seguramente me llevaban al cine, pero mis primeros recuerdos son muchos VHS, como de películas infantiles, que yo veía como repetidas veces, me sabía de memoria. Como no sé, me acuerdo del Rey León, que es chistoso, pero creo que el Rey León es como una gran influencia en mí. Me la sé de memoria, la veía mucho. Y después, claro, después me acuerdo de haber ido a ver con mi abuela La Bella y la Bestia al cine, como películas así de Disney. No llegaban tampoco cosas demasiado sofisticadas a los cines comerciales en Chile. Pero me acuerdo de eso. También me acuerdo cuando vi Bailarina en la oscuridad, que era más grande, pero me acuerdo que fue como muy impactante en el cine y en un cine que ya no existe también, que es un cine que queda en Las Condes. Varios de los recuerdos que tengo de cines de infancia son de cines que se demolieron. Yo iba mucho a un cine que se llamaba Cine Las Lilas, que quedaba como muy cerca de la casa de mis abuelos, en Santiago. Sí. Cine lindo, antiguo, de 3 salas, y ese cine se demolió el año 2015 más o menos. Entonces, no sé, son recuerdos medio nostálgicos de esas salas de cine que dejaron de existir. ¿Y recuerdas si cuando ibas a ver esas películas como El Rey León o bueno, cuando viste La Bella y la Bestia con tu abuela, recuerdas haber hablado sobre la película con ella? Sí, sobre todo con mi abuela. Desde muy chica tuve una rutina de ir al cine y
y ver películas con ella, y después había algo más, tomar un juguito, conversar. Mi abuela es pintora Mm, y es muy cinéfila. Y mm, desde que yo era adolescente me acuerdo que tiene unas libretas en que en cada hojita de la libreta va anotando qué película vio, si le gustó, tiene unos cuadernos acumulados con todas las películas que ha visto. qué lindo, bonito. Y después, bueno, más grandes, seguimos yendo mucho al cine. Me acuerdo Y, una anécdota chiquitita, pero una de las cosas que creo que fue muy importante para mí fue cuando mi abuela me invitó al Bafisi, que es el Festival del mm, Cine Independiente de Buenos Aires, porque en mm, Chile no había muchos festivales y yo ya estaba bastante interesada en el cine, como a los 16, 17. mm, Y fuimos por 2 años seguidos al Bafisi, desde Chile a Buenos Aires, y veíamos como 3 o 4 películas diarias y después nos íbamos a comer. Y era como un intensivo de películas que seguramente yo nunca había visto tantas películas antes y tampoco nunca había tenido la experiencia de ver una película en un festival y que alguien lo presentara, lo defendiera. Me acuerdo de haber visto alguna directora hablando de una película que me había encantado y fue muy impactante como esa experiencia de ver que había una persona detrás de una película queriendo hacerla por una razón y que había tenido como un proceso, algo que lo había atravesado y que había terminado siendo una película. Como que eso fue muy nuevo para mí a los 16, 17, 18. ¿Y sentiste cuando escuchabas, cuando había esa motivación, cuando había ese deseo de hacer esa película, te inspiró en alguna manera para ti, para cuando te despertó en ti algún deseo de empezar a construir tus primeras imágenes o empezar a pensar de qué manera tú tenías ganas de hacer alguna película o alguna imagen? ¿Te sucedió eso en aquel momento? Sí, incluso antes de eso, yo creo que sí, eso de todas maneras. Me acuerdo haber escuchado a Angela Janelek, que es como una de mis Ujú. directoras favoritas. Qué Fue bueno. como muy impresionante ver una mujer como joven, Ujú. hablando de Longing, que sigue siendo una película que me encanta. Mm. Sí, y también, claro, me acuerdo que lo sentí como algo un poco más posible y cercano para mí. Y también desde antes, como te contaba, veía puras películas como muy comerciales, como Home Alone, no tengo como cosas. Claro. Y de repente, no sé, mi abuela o mi mamá también, que es actriz, me empezaron a mostrar. eh, Me acuerdo que había como toda una onda del cine iraní muy fuerte en esa época, como Los Niños del Cielo. eh, Me acuerdo haber visto. Los Niños del Cielo es la de los niños que corren, ¿no? Me parece que sí. Bueno, El sabor de las cerezas, que es Mm. una película que me marcó mucho. También me acuerdo que tenía una profesora de historia en el colegio que nos hicimos muy amigas y ella me mostraba también, no sé, La Conversación. Eh, Ah. o como que empezaron a aparecer películas que no estaban en mi radar y que empecé a sentir, sobre todo con las películas estas iraní, que Sí, podía hacer que mi vida no era tan lejana a una película también. Como que claro. podía hacer que mi vida aburrida como la veía o particular eh, podía ser, ¿no? Podía ser eso también cine. Y también había algo muy lindo que desde el canal de televisión que queda en el centro de Santiago, nos teníamos que ir en auto, las dos solas, hasta la casa, que nos demorábamos como 1 hora. Y Mm. me acuerdo siempre en el copiloto, y yo estaba aprendiendo a leer y le iba leyendo los libretos, que en ese tiempo eran de papel, como Qué los guiones del día siguiente. Entonces, bonito. no sé, ella hacía su personaje y yo tenía que ir leyéndole, no sé, a su novio de la telenovela. Mm. Eh, y es chistoso porque tuve siempre como una conexión como con los guiones, con esa idea de el misterio ese. Pero después yo dibujaba en esos guiones porque era tanto papel que todos mis cuadernos de infancia son detrás de guiones de telenovelas. Y, y, y en aquel momento eras consciente, ¿no? De que era un juego, de que era una ficción, cuando estabas leyendo esos guiones. Claro, yo sabía que era el trabajo de mi mamá, que ella era actriz, después la reconocían. Y era divertido porque donde vivíamos no había electricidad, entonces yo nunca vi esas telenovelas. Mm. Solo vi cómo se filmaban y escuchaba que en el colegio me decían, tu mamá es famosa, la vi en la televisión o cosas así, pero yo no veía las telenovelas porque nosotros no teníamos electricidad. Mm. Y además mi mamá era muy bajo perfil, como que no.
era un trabajo para ella. Por ella lo hubiera dejado. De hecho, después lo dejó de hacer y pudo volver. Ella estudió teatro igual. Estudió teatro en la Universidad Católica y pudo volver a hacer más teatro y de vez en cuando hace una serie, una película, me ayuda a hacer el casting de cosas. Y allí, cuando tú estabas empezando con tus primeros cortometrajes, hubo un momento en el que tú te planteas la escritura desde ese lugar, desde la ficción, o sea, ¿cómo nace en ti ese primer deseo, esas primeras ganas de empezar a hacer esos primeros cortometrajes cuando empiezas? Porque empezaste muy, muy joven, ¿verdad? También a hacer cortometrajes. Sí, yo me acuerdo en el colegio ya estaba como muy interesada en hacer como videos. Era muy mala para hablar, me daba mucha vergüenza hablar en público. Entonces me acuerdo que hice un video sobre el conflicto palestino-israelí, pero a los 14 años, era un trabajo para historia, y pregunté si podía hacer un video en vez de hablar. Entonces me acuerdo de haber hecho como un video, seguramente muy malo, pero era como yo grababa y trataba de hacer unas reflexiones con audio. Y Con voz en off, lo ponías como voz en off lo que tú decías, ¿no? claro, tenía como voz en off y después grababa cosas, me acuerdo de unos niños en una plaza. Yo estaba interesada en varios temas y no sabía mucho qué estudiar, era joven, era como aplicada igual en el colegio, me iba bien, sí, me gustaba la literatura, pero también me gustaba la matemática y la física, como que no había una lógica muy clara, como que todos mis amigos sabían más o menos para dónde iban, y como que mis intereses no se juntaban en ni una carrera lógica, era como científica humanista, y me gustaba la fotografía, y me gustaba el teatro, que hacía teatro en el colegio también. Tenía un laboratorio de foto en la casa, que es como el típico cliché de esa edad también, pero era real y revelaba y me encantaba. Entonces, en algún minuto yo creo como la gente empezó a opinar y decían, ah, pero existe esto, ¿no? ¿Por qué no estudias esto? Y ahí un conocido dijo que se iba a abrir una carrera de cine en la Universidad Católica, que es como la universidad tradicional en Chile, y que era interesante, la verdad, el proyecto. Me acuerdo de haber hablado con mi mamá, yo averiguando qué podía estudiar, ¿no? Y era la reapertura de la carrera de cine y televisión que se había cerrado en la Católica para la dictadura. Y que había una serie de gente bien interesante pensando en reabrirla. Entonces parecía interesante y después entré a bachillerato para esperar que esa carrera que se abriera. Y cuando entré a esa carrera, yo creo que estos cortometrajes surgieron como comisiones, ¿no? Como hay que hacer como taller de documental. Me acuerdo con mucho cariño del primer trabajo que hice en la universidad, que se llama El Cruce, que es un video muy cortito, de 5 minutos, que hice el primer semestre. Y, y es que yo encontré, porque el hermano de mi abuela se llama Adolfo Q, y él había filmado a mi abuela en Super 8 a los 20 años, había hecho un corto con mi abuela actuando, pero eso nunca lo había editado, había quedado ahí abandonado. Entonces como yo entré a estudiar cine, mi abuela me dijo, ay, tienes que saber que existe, o sea, te paso esto, porque yo además admiro harto a Adolfo y su escritura y su pintura. Y me encantó o sea, escaneé este material, era increíble. Mi abuela de 20 años que actuaba con mi abuelo, muy bonito. Y lo que hice fue volver a grabar con mi abuela y con mi abuelo, todo lo mismo, los mismos planos, los mismos lugares. Era una mujer que llegaba a la estación de trenes de Santiago, después caminaba por el parque y se encontraba con un hombre que le invitaba a su casa. Y, y lo grabé con mi abuela y con mi abuelo en el presente, en ese presente que ya no es, que, que yo, que yo tenía 17, 18 años. Y entonces era bonito porque era el cruce de estas dos épocas en las mismas escenas, como pasando al mismo tiempo. Y fue importante ese corto porque generó como un rito con ellos. Me acuerdo que ellos tenían muchas ganas que yo hiciera ese proyecto, lo pasamos bien. Y después lo mostré como a mi familia también, y mis abuelos comentaban que habíamos hecho esto. Entonces, creo que al final ese es el origen un poco de todas mis cosas también, como hacer cosas que tengo ganas y que son importantes para mí o para los que tengo cerca, y que en el mejor de los casos, o con la ilusión de que sea
interesante o bonito para otros. Entonces ese fue como el primer proyecto. De hecho, parte de ese corto, algunos fragmentos están en correspondencia en la carta con Carla. Con Carla. Sí, lo he visto, sí. Ah, qué bueno. Hay unos pedazos de ese corto que son como un reciclado de ahí. Qué bonito. Y luego fue así, todo se fue dando, porque fue ese ejercicio. Después tenía un taller documental y yo era muy mala para salir muy lejos a buscar cosas. Entonces era como un taller documental y tenía un primo que era muy cercano y que tiene capacidades especiales, es muy, muy especial, no se sabe bien lo que tiene, pero es diferente. Sí. Y está obsesionado con el cielo y él lo único que quería era volar en un Cessna. Entonces no habla de otra cosa que del cielo y de las nubes. En esa época tenía 15, ahora tiene 30 y tanto. Entonces este documental era llevarlo, como observarlo y llevarlo a volar en un Cessna por primera vez. Y es muy bonito. Y también hasta el día de hoy me llama el Luciano, que ahora tiene casi 40 años, y me dice, ¿cuándo vamos a ir a volar de nuevo? Me acuerdo del piloto. Y como que se generó como un rito muy especial entre nosotros. Y así fueron como surgiendo, la verdad, súper espontáneamente estos proyectos, con mucha precariedad, porque también nuestra escuela... ahora nos reímos porque nos dicen, ay, ustedes tienen un estilo tan minimalista, y es como, o sea, no había ni un dolly, con suerte había un trípode y teníamos una cámara PD 170 que graba peor que el iPhone, ¿no? Pero me acuerdo en esa época de estar como muy pegada con la emoción que me generaba la puesta en escena y como incomodar desde la puesta en escena y de ponerme restricciones formales. Como que no, las historias sí eran bien escritas, pero sobre todo estaba pensando, quiero hacer algo en el auto, después quiero hacer algo como, después hice un corto que se llama Debajo, que es todo en una grúa mirando hacia abajo, como cenital. Sí. También un ejercicio, porque yo quería incomodar para que este corto se proyectara en el piso. Entonces todo está filmado en cenital y que fuera como un corto medio vertiginoso, que uno mirara en el piso. Y las ideas, la verdad, es que vienen casi siempre de anécdotas mías familiares. También pasaba algo lindo cuando yo era chica, no sé si lindo o terrorífico, no, pero y todo junto, que los niños estábamos muy pegados a los adultos. Entonces no había una separación muy lógica de generaciones. Entonces las conversaciones mías con las amigas de mi mamá eran sobre que una se había metido con otro, que el marido se la había cagado, que no sabían, que tenían problemas de plata, que no sé qué. Entonces yo creo que estuve desde muy chica como muy involucrada en conversaciones de adultos y era muy curiosa y me salía más fácil también hablar como con adultos que con niños a veces. A veces miro para atrás y creo que muchos de esos cortos como Debajo, videojuegos, ahí son muy como un poco un preludio de Jueves a Domingo, pero también son como la misma película, son como una película que está ordenada, está desordenada, pero son como fragmentos. Podrían pertenecer de Jueves a Domingo totalmente, sí. Y ahora hacemos una pequeña pausa en la entrevista con Dominga Sotomayor para dar paso al espacio de Beatrice Fiorentino, que en cada episodio nos presenta una tendencia del cine actual. Divismo 2.0. ¿Se puede seguir hablando de divismo? ¿O estamos asistiendo al final de una época? La pregunta resuena desde hace años entre quienes observan la industria, mientras que Hollywood intenta entender si la movie star pertenece aún al presente o si es ya una reliquia, un eco lejano que resistió intacto hasta los años 90 y 2000, cuando bastaba un nombre en el cartel para arrastrar al público a las salas. La impresión difundida es que aquel sistema ha sufrido una mutación muy profunda. Algunas glorias resisten: Brad Pitt,
George Clooney, Nicole Kidman, y continúan encarnando una idea de estrella suficientemente clásica, transgeneracional y sorprendentemente intacta. Pero por debajo de ese umbral restringido, la figura del mito cinematográfico parece haberse diluido, debilitado, transformado en algo diferente. Y quizá no sea solo una cuestión industrial. Vivimos en un tiempo iconoclasta, desconfiado de las figuras de autoridad simbólica. El magnetismo del dios de la pantalla ya no encuentra el mismo terreno fértil en la cultura popular. Hoy en día es cada vez más raro que un actor o una actriz sea capaz por sí solo de sostener un proyecto industrial. Los estudios prefieren apoyarse en la potencia de las franquicias, de los universos narrativos, de las sagas capaces de garantizar un público fiel independientemente del rostro en pantalla. Al mismo tiempo, afirmar que el divismo se ha muerto es reduccionista e impreciso. En realidad, el fenómeno se ha transformado de forma radical. La industria ha perdido la capacidad de construir figuras lejanas e inaccesibles, aquellas cuya vida privada estaba cuidadosamente blindada por los departamentos de prensa, y ha debido adaptarse a un sistema en el que la visibilidad es continua, la comunicación es directa y la intimidad forma parte del propio capital simbólico. Timothée Chalamet, Zendaya, Tom Holland, Paul Mescal o Josh O'Connor encarnan esta forma de divismo 2.0. Jóvenes intérpretes talentosos, fotogénicos, extremadamente hábiles en gestionar una exposición pública controlada, natural, diseñada para funcionar tanto en los feeds de los algoritmos como en las alfombras rojas. Lo que los convierte en iconos no es la distancia sideral del pasado, sino una familiaridad glamorizada que se construye a través de fancam virales, editoriales de moda, colaboraciones con marcas de lujo y un flujo constante de imágenes que alimenta la percepción colectiva. A su lado, emerge otra categoría de celebridades, las que nacen de la serialidad. Millie Bobby Brown, Joseph Quinn, Emma Corrin, Nicholas Galitzin, rostros muy queridos por comunidades jóvenes y activas, sobre todo en línea. Son sin duda figuras reconocibles, protagonistas de campañas y portadas, pero rara vez alcanzan la resonancia universal que en los 90 pertenecía a Winona Ryder, Leonardo DiCaprio o Johnny Depp, por decir algunos. Por no hablar de lo que representaron Liz Taylor, Paul Newman, James Dean, Marilyn Monroe en la era clásica, o aún más allá, Mary Pickford y Douglas Fairbanks. Las de hoy son estrellas generacionales, no absolutas. Iconos de nicho ampliado, identificados por un público preciso, a menudo construido dentro del ecosistema de series de gran éxito como Stranger Things o The Crown, o de fenómenos juveniles delimitados. Su fascinación es real, pero no atraviesa toda la pirámide demográfica como ocurría en el pasado. Y mientras el cine lucha por producir nuevos mitos colectivos o simplemente para resistir, las redes sociales ocupan ese espacio vacante. Muchas nuevas It Girls o It Boys ni siquiera pasan por la televisión o el cine. Nacen directamente en TikTok, Instagram o YouTube, y luego son legitimados por la moda y por los medios tradicionales. Las semanas de la moda son hoy el escenario donde se tastean los nuevos códigos del divismo, creators, que antaño habrían permanecido confinados en su propio ámbito. Se convierten hoy en musas de marcas globales, símbolos estéticos de una generación hiperconectada. Es un divismo horizontal. Ya no desciende desde arriba, sino que emerge del tejido social y se difunde en la economía de la atención. Basta mirar los Oscar, lo que representó la gran liturgia del mito, para entender hasta qué punto ha cambiado el sistema. Aquello que un día fue la consagración del aura, hoy aparece como un ritual fatigado, grotesco en su solemnidad, un simulacro de glamour que ya no dialoga con el mundo que lo rodea. Las estrellas siguen ahí, pero el sistema que las sostenía ya no tiene la misma fuerza ni la misma credibilidad. No es casual, en ese sentido, que la Academia haya anunciado el giro de la retransmisión de los Oscar a través de YouTube a partir de 2029.
supone un movimiento que asume, sin demasiados rodeos, un nuevo régimen de visibilidad más horizontal, más joven y definitivamente desmitificador. Todo esto no significa que la estrella tradicional haya desaparecido del todo. Significa más bien que su función ha cambiado. La figura del icono inalcanzable, separado del público por una distancia ritual, ya no es compatible con un sistema mediático que exige exposición e interacción constante. La estrella contemporánea no se define por la excepcionalidad absoluta, sino por su capacidad de circular entre cine, moda, redes sociales, publicidad, prensa. En este nuevo escenario, resulta evidente que el divismo ya no se origina necesariamente en el cine. Otros ámbitos, especialmente la música, concentran hoy una capacidad de movilización simbólica, económica y afectiva que el sistema cinematográfico contemporáneo raramente consigue generar por sí solo. Figuras como Taylor Swift o Bad Bunny encarnan una centralidad mediática que excede cualquier pantalla y que el cine, en su forma actual, ya no produce de forma autónoma. Algunas de esas estrellas atraviesan también el cine, como Lady Gaga o Jennifer López, no tanto para convertirse en mitos cinematográficos en sentido clásico, sino para ampliar, reconfigurar o legitimar una figura ya consolidada en otros medios. Al parecer, el cine ya no es el único espacio en el que nacen estrellas, aunque posiblemente siga siendo el lugar donde el divismo, incluso de forma híbrida, busca una razón de ser. Volvemos ahora con Dominga para seguir hablando sobre su película De jueves a domingo. ¿Y cuándo sentías que alguno de esos fragmentos podía constituir una película? ¿Cómo lo hacías? O sea, ¿cómo decidías que esa anécdota podía ser una película y a partir de ahí empezabas a escribir la historia? No, lo escribía como metódicamente en forma de guión, casi siempre. Lo conversaba también, como se me ocurrió esto, lo hablaba con mi mamá mucho, con mis amigos, pero siempre era como, yo sentía que estaba siendo rebelde, quizás una rebeldía bien, como no demasiado loca, pero yo creo que he sido bastante rebelde desde chica. O sea, por ejemplo, estaba en esta universidad católica que era como muy interesante, pero también muy teórica, y que también creo que los objetivos de la universidad eran que fuéramos como ejecutivos de canales de televisión. Entonces, mis cortos igual eran raros. En vez de contar una historia, yo hacía todo en un auto con dos amigas hablando cosas muy raras, o todo desde una grúa hacia abajo, pero creo que como lo hacía como bien, o sea, Sí. cumplía con lo que tenía que hacer, escribía mi guión, como que no me podían decir mucho, pero iba siempre un poco en contra de las leyes de lo que se me estaba pidiendo. Siempre me ha entretenido como, se supone que se filma de esta manera, ¿y qué pasa si lo hago de esta otra manera? O sea, había algo como medio rebelde, no sé cómo explicarlo, como de hacerlo justo diferente a como... Eso me recuerdo de la universidad. Y también yo creo que cuesta hacerse la idea de que uno es capaz de dirigir algo. O sea, eran estos ejercicios, yo no sentía que yo estaba dirigiendo una película, yo estaba haciendo unos ejercicios que me pedían. Entonces, también fue una manera como de ir agarrando confianza. Me hice el camino fácil porque, no sé, en vez de llamar actores, trabajaba con mi mamá, con los amigos de mi mamá que me conocían. Como que yo era, como te decía, igual era tímida, no sé si tenía la personalidad para hacer como llamar a puros desconocidos. Entonces empecé siempre trabajando con gente que conocía, con mis amigos, actúa mi hermana chica, actúa mi mamá, actúa el amigo de mi mamá, mi tía, como había algo así bien. Y eso, no sé, como que esos mismos cortos en algún minuto se empezaron a mostrar en festivales muy chiquititos de escuelas de cine.
Me acuerdo el Festival de Cine de Atacama, que fue el primero que alguna vez me seleccionaron mientras estudiaba. Y era un festival donde se mostró Cessna, este documental del niño. Y también me acuerdo del Festival de Valdivia, que mandé El Cruce, que era este... Pero yo nunca, ni siquiera sabía lo que eran los festivales. Y me mandaron una carta muy formal, como por correo, diciendo que tenían que escribir esto porque ¿cómo se dice? Los programadores, el comité de selección. El comité de selección se había puesto de acuerdo, pero que querían dejar muy claro que la mitad del comité sí quería dejarlo y la mitad no. Pero muy chistoso, porque era un corto de primer semestre de escuela y me mandaron una carta escrita y aparentemente a alguien ahí sí le había gustado. Y después nada, esos primeros festivales con ese documental, o sea, ya se me olvidó, pero muchos festivales con ese documental de mi primo, después con el corto de este noviembre, después con Debajo, millones, con Debajo también. Eso es loco, porque yo creí que yo estaba estudiando algo más como para hacer videoarte. Había tomado un curso de videoarte en la Escuela de Arte de la Católica y había hecho un video que se proyectó en un muro que era como muy malo, como de un agua puesta en reversa. Pero yo pensaba que lo que yo estaba haciendo iba más por ese lugar. Yo conocía más esos lugares de exhibición también. Mi abuela era pintora, como que nunca me imaginé como un camino de festivales de cine. Ni siquiera sabía mucho lo que eran y en Chile no existían mucho. Como que no, o poquito, o yo no los conocía. Sí, no, quizá también había poquitos, sí, es verdad que no era lo mismo que ahora, claro. Fue como una cosa muy de paso a paso y como de que yo no sé si decidí hacer lo que hago, sino que un corto y después ya, no sé, 3 cortos había mostrado en un festival en Sao Paulo, entonces después quería mostrarlos todos juntos. Y así durante, no sé, desde los 18 hasta los 22, millones de festivales chiquititos de cortos y conocer a otros cortometrajistas, muchos de los cuales sigo en contacto y es divertido. Por ejemplo, Benjamín Neistat. Sí. Neistat era como, parece que un compañero del colegio, porque hicimos los cortos en esa época, después hicimos nuestro primer largo al mismo tiempo. Sí. Ahora estamos los dos montando nuestra última película al mismo tiempo, es divertido, como la misma generación. Bonito. Y te quería preguntar por eso, cuando tú tomas la decisión de empezar a escribir sobre De jueves a domingo, ¿ya había la idea que estaba muy clara de poder rodar dentro del auto, de empezar a articular la película a partir del auto? ¿Era una idea que estaba ahí desde el inicio o fue algo como que fue viniendo más tarde cuando empezaste a montar la película? ¿O cómo fue aquello en aquel momento? Bueno, esa idea de Jueves a Domingo surgió, de hecho, estudiando en la universidad en Chile. Escribí para un taller de guión, una escena solo, a partir de 3 fotos de mi infancia. Y estas fotos eran justamente una foto que yo había encontrado de mi primo conmigo agarrados del techo del auto, como que es una escena como clave en la película. Encontré esa foto y no sé si alguna vez te conté esto, pero encontré esta foto y me llamó mucho la atención porque me acordé de ese viaje que habíamos hecho con mis papás, donde lo más alucinante había sido que nos habían amarrado en el techo del auto en un momento y habíamos viajado lentito, así por unos caminos que quedan acá un poco más al norte, agarrados en la parrilla del auto. Y yo me acuerdo que lo único que queríamos era estar allá arriba, que decíamos de nuevo, decía no, ya no, vuelvan abajo, como algo muy, no sé, muy bonito. Pero al mismo tiempo vi estas fotos a los 20 años y dije, ¿qué papás amarran en el techo un auto a 2 niños? Como que me pareció como muy delirante y muy interesante ese contraste entre como mi recuerdo, que había sido algo alucinante, y lo amenazante, lo ominoso como de esa acción. Entonces, como de esa contradicción empezó todo. Empecé como, ¿qué está pasando con esos papás dentro del auto para que tengan que amarrar unos niños arriba? Como nada, como qué tan cercano está lo familiar de lo amenazante, lo ajeno, de lo cercano, familiar, de estos vínculos. Entonces,
desde muy al comienzo yo no sabía exactamente cómo iba a ser completamente la película, pero sabía que era todo en torno al auto, que era en el norte de Chile, eso sí o sí, y se fue como un poco aclarando que el punto de vista iba a estar en la niña. Al principio quizás no lo tenía tan claro. Entonces escribí esta escena para la universidad, que era justo la escena en que se cae la maleta, que los niños van arriba del techo, van adentro, se cae la maleta y suben al techo. Era eso nomás, era un ejercicio de escritura. Y un profesor dijo que estaba bueno, que yo debiera seguir escribiéndolo. Y ahí quedó como la idea media rebotando. Después me fui a Barcelona, de hecho, a hacer un máster. Y ahí seguí escribiéndolo mientras hacía otros cortos. Que hice un corto que se llama Videojuego y otro que se llama La Montaña. Que igual ya están un poco como pensando un poco en Después de Domingo. Y ahí escribí por mucho tiempo Después de Domingo. Y cuando... Eso, y siempre fue en torno al auto. Y me gustaba la idea como de que el auto fuera un sistema donde yo podía como observar la repetición. Era un sistema bien estricto también. Y venía de la idea de estos primeros recuerdos de infancia, de cuando íbamos de viaje, que mi papá siempre nos tomaba en brazos y de repente abríamos los ojos y ya estábamos en el viaje. O sea, nos tomaba en brazos de la cama y llegaba, porque partíamos tan temprano, porque Chile es tan largo que había que partir a las 5 de la mañana para ya llegar a almorzar a no sé dónde. Y Chile es tan largo que todos los viajes de infancia, mis recuerdos al menos, eran como ir hacia el norte o ir hacia el sur, en el auto. No sé si necesariamente me recuerdo de las paradas, me acuerdo de estar en el auto yendo hacia un lugar. Y me acordaba también, es bonito porque creo que en mis recuerdos, o sea, yo me acordaba en esa época en que estaba escribiendo de Juego de Domingo, cosas que ya no me acuerdo. O sea, yo creo que hoy no podría hacer esa película. Como tenía una sensación muy física de estar en el asiento de atrás, como con el sol entrando por la ventana, calentando de cierta manera, cuando salía el sol en la mañana. Me acordaba también que yo siempre sentía que el auto era un auto y que después de un día ya no era auto. Era una sensación muy infantil, pero era como, este auto va muy ordenado y de repente dejó de ser auto y ahora es como una casa. Porque yo moví todas las cosas del lugar, los asientos ya no están como eran. Como que eran unos recuerdos como de sensaciones infantiles que quería como tratar de ahí capturar. Y sí, siempre me lo imaginé así, como también, como que todo fuera un trayecto, que todo fuera como como una especie de road movie invertida también, en que lo importante es lo que va quedando atrás. Y también como un ejercicio no solo formal de puesta de cámara, sino como un ejercicio de narrativo, de tratar de estar en el punto de vista de los niños. Entonces, es un guión que parece improvisado, pero un guión que escribí con mucho detalle y fue como un ejercicio para mí también de llegar a algo como muy naturalista, si se quiere, pero desde un lugar muy sintético, como de escribir, de reescribir, de cambiar una palabra, entonces es como un puzzle de cosas que los niños escuchan pero no ven, o ven pero no escuchan, de llegar tarde a una escena. Traté de ponerme como desde el punto de vista del guión, lo más cercano a la experiencia de un niño que agarra como pequeños fragmentos de ese viaje y que, bueno, ve las nucas de estos padres, que no puede como entender la escena completa. Como que yo tenía esa idea como de un niño que no logra ver la escena completa. Y quedan las sensaciones. Claro, y también un poco como que es un ejercicio como de... También cómo funciona lo que uno recuerda, ¿no? De la memoria, como que en los viajes uno recuerda como... O yo tenía la sensación de recordar como, esa vez que jugamos a esto, después hicimos esto. Eran como una acumulación de postales que parecen no sumar, como de cosas aparentemente irrelevantes. También estaba como jugando con compartir mucho la causa y efecto. Yo quería que fuera como un guión en el que era muy poco causa y efecto. Entonces había que completar entre medio, ¿no? No es como que
se rompe la rueda, escena siguiente arreglan la rueda, no, es como puros como fragmentos aislados, casi como si un niño fuera pestañeando quizás en el auto y despierta y pasa algo, se duerme, despierta y pasa otra cosa. Fue un proyecto, yo era súper chica, igual, fue una especie de escuela de cine. Yo también con De Jueves a Domingo pensé que estaba haciendo algo mucho más experimental, como mucho más radical. Yo me imaginaba una cosa que nadie iba a entender nada, que iban a ser como unas postales, como que pensé que no sé cómo explicarlo, pero tuvo como un resultado mucho más, como que llegó más a una audiencia de lo que yo quizás me pude imaginar. Pensé que era un ejercicio mucho más formal. Y eso fue una bonita sorpresa también, como que creo que es lo que también me emociona de hacer cine, que tiene que ver con hacer películas que están como incompletas y que la gente se vincula con sus propias memorias. Sí, me gusta esa idea de hacer películas que hacen recordar cosas que uno se había olvidado. Que creo que fue obviamente sin querer, pero creo que de Jueves a Domingo pasó un poco eso, como que la gente me decía, me acordé cuando iba a la playa con mi abuelo, o sea, acá no hay playa, no hay abuelo, pero... Claro. ¿Y cómo trabajaste con esos niños, con esa niña, con ese niño para poder encontrar esa sensación, ¿no?, de espontaneidad, como de que hay algo que no está escrito, sino que es algo que se está siendo vivido, ¿no? Porque esa es una sensación muy fuerte que nos queda, ¿no?, con De Jueves a Domingo, la sensación de que ahí no hay nada escrito, ¿no? Aunque, por supuesto, yo me imagino, ¿no?, y como tú nos dices también, que está también muy escrita, muy preparada, pero a la vez es como, me interesa mucho preguntarte cómo trabajaste para poder encontrar esa sensación de nuevo, ¿no? Esa sensación como de algo que no está previsto, sino que sucede simplemente. Sí, yo estaba muy con esa idea también y la venía también ensayando en mis cortometrajes. Creo que siempre me movió a hacer algo que, no sé, raro, vivo, no planeado. Y también era como súper, de nuevo, metódica. O sea, después de Domingo estuvo muy pensado para llegar a lo espontáneo. El trabajo con los niños, yo me puse algunas reglas. Quería que fueran niños que nunca hubieran trabajado antes en nada. Son niños que nunca habían hecho ni comerciales, ni televisión, ni ninguna película. A la niña la encontré jugando en la piscina de mi mamá, en la antigua casa de mi mamá, porque era una vecina y había ido a jugar con mi hermana. Y la vi y dije, ella es, como que fue como un... Pero fue loco porque la encontré como o sea, no, como a los 9 años. Y me demoré 2 años en financiar la película. Entonces hubo como 2 años de que ella seguía creciendo y que también el guión se adaptó un poco. Y que en mi guión tenía 9 y después terminó teniendo como 11. Pero creo que también eso es bonito porque la diferencia con el niño es mayor y uno entiende que ella entiende más. Como que, bueno, la encontré así y el niño también, mi mamá también me ayudó a hacer el casting. A 2 niños vimos solamente. Entonces esa fue una primera regla. Otra cosa es que yo me hice muy cercana a esos niños antes de la película. Más que ensayar, esa niña ya era como cotidiana, conocía mi casa, me conocía a mí. Hice que se conocieran ellos también, como más que ensayar, como una idea de que ellos tuvieran una especie de pasado compartido, de haber tomado un helado conmigo en mi casa. En esos encuentros en mi casa también hacíamos algunos juegos, como que se familiarizaran con la idea de que yo les hablara y no me miraran, como si los estaba dirigiendo, cosas muy básicas. Y después, otra cosa que fue importante, que creo que hoy día sería muy difícil de hacer, es que yo le dije a los productores que esta película se tenía que hacer cronológicamente. Entonces fue porque yo quería que los niños tuvieran la experiencia de principio a fin y que fuéramos avanzando. Y los niños no tenían el guión. Entonces, lo que hicimos también en esa época, tuve la ayuda de la María Laura Bert, que es una argentina con alta experiencia en coaching. Y ella fue a Chile una semana como a enseñarnos un poco a mí y a mi mamá, que iba a acompañar a los niños durante el rodaje, como sus técnicas o su metodología. Y básicamente la metodología tenía que ver con el juego,
como con tratar de hacer un guión en paralelo para los niños. O sea, los niños no tienen el guión, pero uno tiene estrategias de cómo hacerlos llegar al guión. Y fue súper bonito porque teníamos como actividades, después pensamos con mi mamá ideas para llegar a cada escena. Y todo tenía que ver básicamente con que los niños no están actuando, están reaccionando. Pero era en un contexto bien complicado, porque ahora yo, no sé, lo he hecho en otras películas, en digital. Esto era Super 16, en un auto, en carretera, con dos niños muy chicos. Eh, y por ejemplo, no sé, hay unos momentos que recuerdo en que cuando hay una escena en que la niña le cuenta al hermano que que en esa carretera murió que un señor, un ermitaño, porque tuvo un accidente su familia en esa carretera y él quedó viviendo ahí, murieron sus hijos. Entonces lo que hicimos fue contarle a la niña esto y después en la acción le pedíamos a ella que se lo contara al niño. Y el niño nunca lo había escuchado. No sé, ese tipo de cosas. Entonces en la escena es muy bonito de ver a él porque está realmente escuchando por primera vez y está muy impresionado con la historia. No está actuando de impresionado, está escuchando un relato trágico que nunca había escuchado. Entonces fuimos muy como metódicas también de cada escena, pero también es chistoso eso, porque llega un punto en el que yo soy súper como, en esa época sobre todo, muy estricta, los niños no saben nada del guión, no ensayan, solo juego, y el niño chico en un minuto me dijo, yo quiero ensayar como todos, como, ¿por qué yo no puedo ensayar? Yo quiero leer y quiero ensayar como los demás. Y le dije, bueno, y ensayamos como un actor adulto y esa escena es linda también. Y se aprendió de memoria el texto, que es la escena en que él dice que quiere ir al cerro con el papá a un paseo cuando están en una bomba de encina. Entonces creo como que también uno se pone reglas, pero después también las mezcla todas. Y la única regla con los niños es que lo pasen bien y que quieran terminar la película, porque si no hay que volver a filmar todo lo anterior. O sea, creo que sobre todo siempre que hago una película con niños siento que es como una adopción. Es literalmente como una adopción temporal que me hago muy, muy, muy cercana y que nos involucramos como mucho y que nada, nos queremos y se arma una relación que sigue, se expande la familia de alguna manera. Papá, a José le regalaron una citroneta y tiene café y todo. Pero si es un niño, ¿cómo va a manejar? Es verdad. ¿Acá? Acá no, donde empieza el camino de tierra. Quéjate con el viejo Pascuero. Además, llevo pidiendo la moto de 4 ruedas desde que tengo 4 años. Ya, no sé ahí. El papá de Virgen también. Dejo. Y cuando te empiezas a plantear después de jueves a domingo, cuando te empiezas a plantear tarde para morir joven, ¿cómo es ese planteamiento en un momento en el que va a ser distinto, que vas a rodar en la comunidad ecológica, que quiero decir que ya los personajes, va a haber muchos más personajes? ¿Cómo te planteas esa película después de haber hecho de jueves a domingo? ¿Hay un deseo de hacer algo distinto, de cambiar, de pasar a otro espacio que fuera distinto? La verdad es que siento que son proyectos que están como determinados para mí, como que yo no elegí hacerlos, o sea, elegí hacerlos, pero también eran los proyectos que podía hacer. O sea, Sí. siempre supe que el jueves a domingo iba a ser mi primera película. Y después Tarde para morir joven era lo siguiente. O sea, primero era este trayecto y después era esta comunidad donde viví 20 años. Como que no... Eran los materiales que había recolectado, no tenían mucho más, yo creo. Se me hacía muy evidente. Lo que pasa es que Tarde para morir joven era muy difícil también para mí, porque era un lugar con el que todavía estaba cerca, yo seguía viviendo ahí. También yo creo que desde los cortos y en De Jueves a Domingo yo me había puesto muchas limitaciones, quizás porque no tuve muchas limitaciones de infancia también, de niña. Entonces yo necesitaba ponerme como reglas para poder como funcionar, o sea, o inventar unos sistemas para sentirme quizás segura, no sé. Claro. Y en Tarde para morir joven todo era posible, era un territorio, era la naturaleza.
pero fue un proceso también largo de escritura y entre medio de Jueves a Domingo y Tarde para morir joven pasaron muchas cosas también. De partida fue súper difícil porque de Jueves a Domingo le fue súper bien en festivales, como que todo el mundo como que, no sé, esa era la sensación, ganó muchos premios, viajó un montón, pero después de Jueves a Domingo nunca me dieron el fondo para hacer Tarde para morir joven en Chile. Nunca. Ajá. Duré por Ajá. 4 años. Entonces, era como una frustración constante de este proyecto que se seguía como acumulando y que yo sabía que quería hacer, pero los evaluadores lo leían y decían, no se entiende, son muchos personajes. Entonces yo después hice como una ficha donde dibujé todas las relaciones familiares, nada, y como que no había forma de... Sí, yo también después decía, bueno, es que si lo pudiera explicar bien, no lo haría película, si es difícil hacer películas, como que por algo es un guión y quiero filmarlo. Fue súper frustrante el proceso, entre medio hice otros, pero también fue, creo, eh, especial porque hice La Isla, por ejemplo, después de Jueves a Domingo, y La Isla era todo improvisación. Habían 2 ideas en ese corto. Sabíamos el final y sabíamos el comienzo, y después fue observemos gente en una isla, me fui con todos mis amigos, mi familia, improvisamos, esta era una codirección, un experimento, que lo armamos en montaje, básicamente. Después, Mar, como dice ese corto, un amigo argentino que es actor, Lisandro, me dijo, ay, hagamos otro corto, pero en Argentina, yo tengo esta idea con mi novia. Dije, dale, hagamos otro corto, filmamos una semana, todo improvisado, el guión eran una página con, van a la playa, se pelean, duermen, cocinan, ese era el guión, se leen el horóscopo. Eh, entonces también fue un proyecto súper diferente y que también lo que yo como que rescato de ahí es como Mar es bastante parecido en tono de Jueves a Domingo incluso, es como llegar a una especie de naturalismo o en el mejor de los casos algo que se sienta más o menos vivo desde la improvisación y desde el montaje, ¿eh? Y no desde el guión articulado que había hecho en De Jueves a Domingo, era lo opuesto, y sin embargo la gente me decía, ay, qué bueno el guión de Mar, y yo decía, pero si no hay guión en Mar, y me decían, improvisado De Jueves a Domingo, parece un documental. Entonces creo que La Isla, Mar y otras cosas que fui haciendo antes de lograr hacer Tarde para morir joven, también fue una manera de ir soltando como las reglas, ¿no? Y creo que yo llegué a filmar Tarde para morir joven pensando, la regla es que no hay regla, me da lo mismo, voy a hacerlo como sea, como que, y habían reglas mucho más teóricas, si siquiera, habían reglas de principio, como que ese lugar valía lo mismo que la gente, que los interiores podían ser exteriores, que los exteriores podían ser interiores, como que habían unos bordes permeables, pero eso después en el momento era, bueno, la cámara acá, no sé qué, las decisiones formales se iban dando de una manera más espontánea. Quizás era un estado más maduro también o con más tranquilidad. Claro. De Jueves a Domingo y Tarde para morir joven son películas que yo ya había habitado mucho tiempo. O sea, en mi vida y en los procesos de desarrollo tan largos que era imposible no hacer. O sea, era como que a veces me pasó, no sé, me acuerdo en el proceso de Tarde para morir joven, me decían, hay muchos personajes, saca a una de las familias, ¿cómo voy a matarlos? Ya existen. Sí, eso, son proyectos como muy, muy personales, pero después de Domingo o sea, Tarde para morir joven, fue un proyecto muy, muy bueno, se demoró mucho, fue como muy frustrante el camino, pero creo que eso también hizo que se acumularan distintas épocas de mi vida en todo sentido. Claro. Así como arqueológico, porque desde que empecé ese proyecto hasta que lo filmé también me pasaron muchas cosas a mí. Yo al principio pensé que la película era solo con la niña más chica, por ejemplo, y después como que fue agarrando otros personajes, fueron tomando más relevancia. Y a diferencia de Después de Domingo, que era todo como muy centrado en la niña y en esta cápsula del auto, yo quería que Tarde para morir joven fuera también un encierro dentro de esta comunidad, es como otro encierro, otra cápsula, pero quería que fuera un estado colectivo. No era,
es una película que es mucho más sobre esta adolescencia colectiva, esta transición como país, esta necesidad de aprender a vivir con una nueva libertad. Sí, una película mucho más libre y que siento que está muy escrita, pero también está muy improvisada. Y cuando me preguntan sobre el proceso de Tarde para morir joven, me cuesta mucho explicarlo, porque es igual que el guión, pero no tiene nada que ver con el guión. Es como que la escribí tal cual, pero la hice totalmente distinta, pero es igual al guión. Y en ese sentido hay algo como que fue muy especial en esta experiencia de haber improvisado con estos otros proyectos. Creo que una película que fue un buen proceso en ese sentido, como una buena mezcla entre lo controlado y lo descontrolado. ¿Y cómo era para ti montaje cuando estabas montando la película, cuando tienes la sensación de que hay algo que funciona, que hay algo que realmente se parece a lo que realmente tú has soñado, has imaginado? ¿Cómo es para ti ese momento cuando dices, aquí esto funciona? Sí, es que yo creo que la verdad es que estas películas, el material siempre es una frustración, ¿no? Siempre en primer estado de frustración, porque son películas en esos dos casos bien, bien personales que tienen muchos tiempos mezclados. Está el tiempo de mi memoria de infancia mezclado con la ficción, mezclado con el tiempo imaginado mientras lo escribo. Después está el rodaje mismo y nada se parece a nada. O sea, la escritura es distinta a mi memoria. El material no es como el guión. Hay como unos... Y me parece muy interesante esa como frustración positiva, ¿no? Pero hay una frustración y hay como un reemplazo, hay una especie de reemplazo de memoria. Como que hay una nueva memoria que reemplaza una memoria fugaz. Y siempre me cuesta mucho ver el material al principio, yo sentía que no funcionaba, pero... No sé, justo ahora estoy empezando como a montar algo y creo que es lo que tú dices, como que de repente me trato de agarrar de lo que me emociona, como, esto sí, no sé por qué, pero esto sí, esto no. Como que hay algo muy intuitivo también. Y en Tarde para morir joven fue interesante porque monté con Catalina Marín, que es mi amiga, y me acuerdo que ella me dijo, yo no quiero ir al rodaje, no quiero leer el guión, partamos del material. Y dije, dale, pero vamos a terminar haciendo el guión tal cual porque por algo me demoré 1000 años en este puzzle. Y nos reíamos, pero decía, no hay manera de que termine siendo tan distinto al guión, porque si es que así es esto, después no funciona esto, como que yo lo tenía muy... Son películas como aparentemente como... o bien dispersas, pero que igual están bien... son bien puzzles y tienen como unas amarras lógicas que para mí eran importantes. Entonces por eso es Tarde para morir joven se parece mucho al guión. Y a diferencia de Jueves a Domingo, que quizás la primera imagen tiene que ver como con esa foto de nosotros arriba del techo, en Tarde para morir joven la primera imagen es el final. Es un incendio real que ocurrió en la comunidad. Yo tenía 5 años y yo encontré las cintas de este incendio, que son imágenes que también están en correspondencia con Carla Simón. Encontré estas imágenes de este incendio 20 años después de haberlo vivido. Yo nunca vi estas imágenes, porque para el incendio me dejaron encerrada, o sea, básicamente nos metimos en un pozo de agua para no quemarnos con una amiga. Y nunca vi el incendio. Y vi estas imágenes de grande, a los 25 o más, y fue muy impresionante ver el incendio de esta comunidad en estos VHS de una vecina que había filmado. Ella filmaba todo en VHS y filmó también el incendio. Entonces, Tarde para morir joven, para mí como que lo que articuló un poco todas estas memorias, porque era como muy difícil también, ¿no? Esta libertad y esta cantidad de información de 20 años viviendo en la comunidad. Lo que articuló fue como, ¿qué hace que surja este incendio? Entonces, para mí toda la película es como una acumulación que termina explotando en ese incendio que fue un incendio real, pero está lleno de ficción y de... Y te quería preguntar para terminar, ¿cómo es para ti un proyecto para despertar en ti el deseo de implicarte como autora, como creadora? ¿Cómo ha de ser? ¿Qué sucede para ti para despertar en ti ese deseo de ir hacia allí y ir a trabajar como cineasta para
para ir hacia adelante? Es difícil, pienso en harto, o sea, porque creo que también estos proyectos que yo hice eran proyectos, como te decía, que no, yo sentía que era lo único que podía hacer y que un poco yo tenía que hacerlos, o al menos los tenía demasiado como, para mí era muy claro que una película seguía a la otra, después de Domingo y Tarde para morir joven. Y ahora estoy en una etapa distinta, que siento que me siento como más liviana de pasado también y como con ganas de quizás no escarbar tanto ya la memoria, sino los lugares más imaginarios, lugares que no conozco, como que me atrae como un espacio más desconocido. Eh, eh, Me parece que hay como una posibilidad de empatizar con personajes que nunca fui, que no voy a ser, que me atrae. Eh, y son varios factores, caso a caso, también es intuitivo. Es como si me gusta la gente con la que voy a trabajar o creo que me puedo llevar bien, si es un buen momento para mí, si, si lo puedo ver. Yo soy muy visual, como que no, como que necesito imaginar, ver esas escenas, leer un texto, leer de algo que me puedo llegar a imaginar visualmente. Eh, Quiero, nada, algo que sea distinto a lo que ya hice también. Me acuerdo haber rechazado una vez un proyecto que igual era bien interesante, así como una road movie en Estados Unidos, pero era muy temprano a domingo. Sí, me gusta incomodarme en todo sentido. Sí. Me meto en problemas, soy muy de meterme en problemas y como de, me gusta como cambiar mis propias también creencias. Sí, creo que para mí es súper importante hacer cosas que no he hecho, que no necesariamente siempre están en la misma dirección, pero como que me gusta probar cosas diferentes y siempre uno saca algo de eso. No quiere decir que uno lo va a seguir haciendo, pero al menos como que hay algo, que es lo que me pasó en Mar, por ejemplo. Fue todo improvisación, no sé si lo quiero hacer, pero fue un ejercicio. Em, Ahora estoy justo, bueno, después de demorarme mucho en hacer cada película, porque cada película mía siento que ha sido como, bueno, es que es como se hace cine acá también, como contra el mundo, como una odisea. O sea, yo siento que cargué mis películas muchos años sobre los hombros hasta que logré hacerlas, como ahora hice 2 adaptaciones de libros. Sí. Entonces, nada, no sé cómo, estoy como en el proceso de también muy encima de los procesos, pero también entretenido, como salir un poco de esta misma lógica. eh, y se limpia, que está en Netflix. Y ahora estoy empezando a editar otra que se llama La Perra. Eh, Fue un año súper loco porque a veces me demoro 6 años en filmar una película y ahora filmé 2 películas en un año. Eh, entonces, no sé, yo creo que, de nuevo, es caso a caso. Me pasa como que nunca he tenido la posibilidad de pensar como en la idea de la carrera, como que yo no pienso en las carreras, como que pienso, este proyecto sí, con quién es, me lo invitó una amiga, me interesa, entonces, no sé, Después de Domingo fue una película para mí grande a los 24 años, en cine, y después hice Mar, que costó $8.000. Y después un corto improvisado y después un largo. Después hice una instalación hace no tantos años también diferente, que fue muy especial. Estamos en un tiempo de búsqueda, yo creo, un tiempo súper complejo, también políticamente en Chile, ideológicamente en todo el mundo. Entonces uno se plantea las cosas de distintas maneras y también creo que está cambiando mucho todo de cómo podemos hacer películas. Creo que, no sé, hace 10 años quizás un amigo argentino me diría jamás haría una película para una plataforma. Hoy es la única forma que tienen de hacer películas. Nosotros vamos para el mismo lado. Y hay algo que, por ejemplo, en el caso de la película de Netflix me parecía interesante, que tiene que ver con como no solo hablar con las personas que están de acuerdo con uno, ¿no? Y creo que estamos muy de acuerdo, estamos como siempre muy de acuerdo y estamos como en festivales de cine, hablando con amigos de cine o con intelectuales o con gente de arte, como reafirmando nuestras ideas. eh, y creo que en mi caso quizás tiene que ver con estas telenovelas que te contaba también de mi mamá, pero la idea de hacer algo masivo también me parece político.
Como Claro, que- claro. y también para mí fue muy incómodo y hasta el día de hoy es un poco raro haber hecho quizás algo por una plataforma que yo no sé si estoy de acuerdo, pero yo ahí me sostuve en la idea de hacer una película que es un vínculo entre dos personajes, que es una situación que igual es políticamente tiene una posición en un momento en que me parece importante en Chile tenerla, donde no hay personas de primera y segunda categoría, es como una crítica a una estructura política que se cae a pedazos, Claro. una estructura económica muy injusta, donde realmente hay personas que son tratadas de segunda categoría y de primera categoría, y donde el tiempo de uno vale más que el tiempo de otro. Entonces, me pareció interesante eso en ese libro, y la idea de que, no sé, uno haga una película con el mismo cariño que hago cualquier película, porque Limpia le tengo mucho cariño y esa niña fue casi mi hija y la actriz me parece brillante y nos hicimos muy cercanas. Entonces hubo un vínculo muy real y esa película, no sé, en 2 semanas me contaron que en 2 semanas la vieron 4.200.000 de personas. Es, Wow. es muy impresionante porque ahora ya han pasado, no sé, un mes más, no tengo idea, pero seguramente ya la vieron más de 10 millones de personas y es algo que son dimensiones muy lejanas A lo que estamos acostumbrados. a lo que estamos totalmente. acostumbrados. Entonces al menos fue un ejercicio y me incomodó, me obligó también a hacer algo como más straightforward, así como más apretado narrativamente, y fue entretenido, lo pasé bien. Muchísimas gracias por tu generosidad, Dominga. Ha sido un placer enorme. Muchas gracias. Un placer, gracias por el tiempo y la invitación. Despedimos a Dominga Sotomayor, con su afán por explorar todas las vías para seguir haciendo un cine político desde lo transgresor. La Quimera, un podcast producido por el Instituto de Formación e Investigación Cinematográfica con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España. Descubre a más cineastas contemporáneos escuchándonos en tu plataforma de podcast favorita o en nuestra web podcastlaquimera.com.